noches, muchísimas gracias. Me gustaría empezar la charla de hoy contándoles una anécdota. Primero decirles que me acaban de develar los colegas, pues que no soy millennial porque nací en el año 80, entonces eso ya me genera una gran tristeza, ¿no? Pero a pesar de que no soy millennial, pues en los años 90, generalmente, bueno, por lo menos en mi casa, mis padres trabajaban, entonces no había quien me cuidara y tenía que acompañarlos a hacer todos los mandados habidos y por haber. Esa era la regla en esa época. Entonces, bueno, habían unos que no me gustaban mucho, pero había uno que particularmente me dominaba. Y era que cuando llegábamos al banco, pues yo me sentía que entraba a un sitio muy parecido a este, con unas lámparas así, pero espectaculares. O sea, todo lleno de madera, pulcro, muy elegante, un trato señorial y con distancia. Y evidentemente esto a mí me cautivaba, además que estaban las computadoras, todo se movía muy rápido, en todo momento había un estrés completo en esto. Entonces, esto se convirtió en mi cabeza en una meta sobre la cual en el camino de mi vida, pues trabajé duro, me formé y me fui construyendo como ese banquero al que soñaba convertirme. Hay una película también que me marcó, que algunos de ustedes seguramente vieron, que es esta película de Wall Street, donde está Gordon Gekko, que es ese banquero despiadado, pues ese era el banquero icónico que tenía yo en mi mente y a eso me estaba convirtiendo, ese banquero que iba creciendo desde niño y pasando y convirtiéndome y pasando por varios bancos y varios países, ese banquero pues especialista en riesgo, que el analytics es su fuerte, donde el cliente se llama customer y donde desarrollamos técnicas de customer centric a ver cuánto logramos croselear a estas personas. Pero a pesar de todo este proceso que estamos llevando adelante, hace 24 meses pues aparece frente a mí una oportunidad pues inédita, por lo menos para mí como banquero, es como lo más icónico que es dirigir una organización. Una organización de banca que les quiero presentar. Es un banco con 53 años de historia. Yo con 37 años pues iba a ser el CEO más joven de la organización, con más de 70.000 accionistas, con más de 4.000 trabajadores y un banco posicionado dentro de los top 5 de ese país. Un banco con un footprint de 156 agencias más o menos. Pero lo particular en todo esto era que este banco en ese momento estaba pasando una crisis compleja, una crisis desde el punto de vista de riesgo operacional, de gobernanza, que estaba impactando de forma dramática dentro de su resultado del negocio. Pero evidentemente como el banquero técnico, pues en mi formación de riesgo, esto yo lo vi como una ventana de oportunidad para aplicar todas esas habilidades y aprendizajes pues, que había agarrado en el camino. Pero no solamente la organización per se mostraba como un reto, sino que además es una organización que está ubicada en Guatemala. Guatemala, un país como otros países de Latinoamérica con muchas oportunidades y con muchas diferencias. Un país donde 7 de cada 10 personas son pobres, donde hay falta de oportunidades económicas, donde el emprendedurismo informal es una de las normas que existe dentro de la economía, donde la migración es una situación compleja y donde además el país estaba pasando en ese momento una coyuntura compleja desde el punto de vista político. Entonces, todo esto se conjugaba para hacer un escenario perfecto de simplemente salir corriendo y decir, no, gracias, me quedo donde estoy, yo no voy a tomar esa posición, pero algo en mi instinto dijo, bueno, aquí hay que subirse en este barco y salir adelante. Eso sí, solamente hay una sola oportunidad. It's one shot. Y ahí es donde uno se para como en el tablero en blanco y prácticamente, a ver, bueno, ¿cuál es la técnica que mejor me sirve para utilizar y diseñar una estrategia para agarrar todo esto? Una crisis de país, una crisis de banco, posición primera como CEO, entonces veamos qué es lo que se puede hacer acá. Pero fue donde justamente esas preguntas y ese tablero en blanco llamaron mi atención y decir, mis capacidades no son suficientes y voy a tener que salir a escuchar qué es lo que quiere la gente del banco,
¿Qué es lo que pretende el público de esta organización? Una organización con 70.000 accionistas, entonces había que salir a escuchar a los stakeholders. No solamente accionistas, sino también a los clientes, a los proveedores, a nuestros empleados, e incluso salir a escuchar al mercado, a ver qué pensaba acerca de la industria bancaria, nada más en Guatemala. De ahí entonces empezamos a tener como resultados reveladores, ¿no? Que tal vez algunos, creo que como banqueros seguramente no lo han escuchado, que el banco lo que hace es endeudarme, me roba el dinero, me cobran tasas, soy un número, nada más me buscan por mis inversiones, y toda esta cantidad de cosas que pueden pensar, seguramente nada más de los bancos en Guatemala, seguramente aquí en Costa Rica nadie piensa así de los bancos, ni que les cobran de más ni nada. Pero es simplemente esa percepción de ese país en el que estamos posicionados y de la industria en general, qué pensaban o qué esperaba la persona acerca del banco, pues nos empiezan a hablar de cosas que tal vez no estábamos muy acostumbrados, que es de transparencia, de ética, de equidad, de conexión. La verdad que esto es como un poco extraño, ¿no? Sobre todo para uno como banquero que lo que quiere es maximizar el resultado y el bottom line, pues tener la utilidad, hacer el cross-sell y pues ya, el customer otra vez a su casa. De aquí es donde, pues evidentemente con todo esto nos chocamos con la realidad y dijimos, bueno, si nosotros como organización financiera tenemos esa responsabilidad, pues entonces hay que tomar una decisión si la asumimos o seguimos manteniendo los ojos cerrados y dejando de sentir. Y es ahí donde cabe resaltar que ojos que ven, corazón que no siente. Y somos nosotros los banqueros los que hemos decidido por convicción el no ver las realidades en el entorno en el cual nos desenvolvemos. Estoy seguro que la realidad que les mostré anteriormente no difiere mucho en los distintos países donde nos encontramos. Entonces, viendo todo esto, era posible para nosotros avanzar a diseñar una estrategia dejando por fuera a todas las personas y sus deseos. Pues ahí es donde nosotros decidimos abrir los ojos. Y en ese momento, pues empezamos a sentir. Entonces, fue donde empezamos a pensar cómo transformar nuestro negocio. Y fue donde dimos un punto y aparte y decidir transformar la forma en que hacemos negocios. Repensar quién estaba en el centro de nuestro negocio, porque si bien es importante la transformación digital, como la mayoría de mis colegas lo comentaron antes, pues la transformación digital tiene como centro la persona. Y si esta transformación digital que ustedes están pensando no les genera beneficio al ser humano, pues déjenme decirles que va a fracasar. De hecho, el 70% de las inversiones que se realizan en tecnología terminan fracasando porque no terminan teniendo un norte claro. Y el único norte de las organizaciones financieras debe ser el generar bienestar a las personas. Evidentemente, cuando tuvimos esta iluminación, fue donde sentimos que logramos conectar y lograr hacer que nuestros ojos vieran y nuestro corazón sintiera. Y generar esa conexión genuina con las personas, no solamente clientes de la organización, sino también nuestros proveedores, nuestros accionistas, incluso personas interesadas que no tenían nada que ver con el sector financiero. Pero evidentemente mover todo esto es algo muy retador. Es donde nosotros hacemos la pregunta y decimos, realmente como organizaciones financieras tenemos que preocuparnos por lo que sucede dentro de los países, tenemos que actuar sobre ellos. Entonces, es ahí donde nace la idea de formar ecosistemas colaborativos, ecosistemas donde orbitan una cantidad de elementos como son las empresas privadas, las instituciones públicas, los medios de comunicación, los accionistas, los proveedores, los trabajadores de la organización e incluso nuestros clientes. Hoy día esta órbita es lo que hace que el mundo dejó de ser piramidal y se volvió plano. Cualquier decisión que estamos tomando
se conoce de forma inmediata. Por lo tanto, en el medio lo que nosotros podemos hacer es articular y tenemos la capacidad de articular y toda nuestra capacidad financiera tiene que ser para articular el bienestar financiero de todas las personas. Es de ahí en donde vemos esta imagen donde compartimos la humanidad del ser humano, donde nosotros como organización financiera nos desvestimos y nos bajamos de nuestra Olimpo y decidimos ser como todas las personas, decidimos estar al lado de ellos, compartir sus sueños y que ellos también compartieran nuestros valores, nuestra visión e incluso nuestros miedos. Nosotros como organización y como vieron antes, con las preocupaciones que tiene Guatemala desde el punto de vista educacional, pues decidimos avanzar en una iniciativa de generar una plataforma de educación financiera que está presente online y offline. Es totalmente gratuita la plataforma, incluso para personas que están fuera de Guatemala la pueden utilizar. Esta plataforma, lo más interesante, porque seguramente todos ustedes tienen alguna educación financiera, es que esta fue desarrollada junto con una universidad en Guatemala, lo que la hace pedagógicamente adecuada para cualquier nivel educativo. Seguidamente creamos un ecosistema donde generamos incubadoras de negocios en los departamentos de más bajos recursos, en los cuales acompañamos a las personas durante un año a darles educación desde el punto de vista de emprendedores y con esto lograr formalizar, y no solamente formalizar, sino lograr ecosistemas económicos y ecosistemas interconectados donde las personas generan redes colaborativas entre ellos mismos. Entonces esto les genera incluso valor a las comunidades y al ser humano. Pero entonces ahora nos preguntamos, toda esta estrategia y esta inversión, ¿en qué cae? ¿En qué termina? Pues, en primer resultado, tener trabajadores orgullosos de lo que son y de lo que hacen parte, orgullosos de la marca que acompañan e incluso sentirse orgullosos porque esto impacta a la comunidad en la que ellos viven y a los suyos. También un vínculo externo donde tenemos marcas que nos empiezan a reconocer como una de las marcas más emotivas o de mayor presencia o de mayor reconocimiento dentro del país e incluso dentro de Centroamérica. Y además generamos matrices de opinión positivas de forma orgánica. Evidentemente, todos los medios que vimos anteriormente, electrónicos, sirven para difundir información. Entonces hagamos que esa información acerca de nosotros sea información real y que sea información que sea difundida por nuestros clientes y nuestras personas interesadas. Más vale un like orgánico que las campañas mercadológicas que podamos hacer. Y entrando también en el resultado cuantitativo, porque también ahí se logran resultados basándonos en esta estrategia. Logramos aumentar 3 notch en los últimos 3 años en nuestras calificaciones de Fitch, lo cual, como ustedes saben muy bien, pues resulta en mejores líneas de financiamiento del exterior, del interior e incluso localmente una mejor calificación de riesgos nos ayuda en el encaje legal que podemos colocar. Esto en el bottom line resulta una mayor utilidad para la organización. Al final del camino, pues tenemos una organización que bajo este esquema ha venido incrementando sus resultados acumulados en un 14% en los últimos 3 años. Por lo cual, pensar en las personas y conectar con ellas funciona y adicionalmente nos agrega valor. Es por eso que ojos que ven, corazón que siente. Muchísimas gracias.